El Congreso de la Mañana. Bueno, y aquí continuamos en el Congreso de la Mañana, ahora con un tema que ha dado mucho de qué hablar por mucho tiempo, pero sobre todo desde que se tomó la decisión de el asuelto en el caso Odebrecht. Aquí, tanto Patricia como Javier, vamos a abundar un poquito en relación a todo lo que tuvo que ver con este caso, incluso a cómo uno de los implicados, Rondón, llevó el asuelto, el papel, a la tumba de su hijo, que lo hizo en el día de ayer. Sí. Realmente es uno de los casos de corrupción más grandes de toda Latinoamérica. La República Dominicana se queda sin ningún condenado. Hay que recordar que anteriormente ellos habían tenido una sentencia en su contra de unos 2 años de cárcel, tanto Rondón como Díaz Rúa. Sin embargo, ya ahora fueron absueltos ambos en este caso, donde tampoco hubo ningún sobornado, más que Díaz Rúa, pero se hablaba de 92 millones de dólares desde hace muchísimo tiempo. Entonces, al final, un caso que quedó totalmente al aire, comprendiendo que inclusive Alan García, expresidente de Costa Rica, se suicidó. Un expresidente histórico se suicidó al ser acusado del caso Odebrecht. Hay muchos otros presidentes y funcionarios en Latinoamérica que fueron condenados y están hoy cumpliendo condena. En República Dominicana no hay uno solo. A pesar de que se comenzaron con 16, Jan Alain y una película que hizo en un momento, un aparataje. En un momento Miriam Germán Brito había dicho que estaba muy mal instrumentado el caso y que era difícil poder tener una condena. Y ahí está la muestra con Díaz Rúa y Rondón, Ángela Rondón, ya absueltos de este caso. Mira, Javier, también todos los bienes incautados a estas dos personas tienen que ser devueltos ahora después de este asuelto. O sea, todos los bienes que se le incautaron a ellos, ahí vemos la imagen de Rondón que fue a llevar el documento del asuelto a la tumba de su hijo en el día de ayer. Esto de la forma de él poder sentir paz interior, porque mucha situación de ese proceso lo vivió su hijo con un proceso de cáncer, que entendemos que tenía cáncer en este proceso donde su padre estaba siendo juzgado. Pero todos esos bienes y lo que estaban haciendo Cocote con esos bienes muchos que de ya seguro no lo pueden que hacer. lo están viviendo y lo tienen. Sí, imaginar, hay que devolverlo. Claro, Miren, tienen que devolverle todos esos bienes. Ese tema del caso de Brecht es penoso verlo desde el punto de vista que menciona Javier, que es un caso de corrupción el más grande de toda Latinoamérica, en que todos los países donde Odebrecht hizo obras como contratista del Estado, pues hay presidentes, expresidentes, funcionarios y condenados. Ahora bien, como bien dice Javier, desde el primer momento, recordemos que ese caso empezó bajo la Procuraduría de Jan Alain, que él hasta fue a Brasil, ahí de Jan Alain se le quedó de que Jan Alain, a Jan Alain. Jan Alain. Y desde ese entonces siempre se dijo de la falta de pruebas en la acusación y demás. Ahora bien, como abogada, yo debo de decirles que esa sentencia para mí es una joya, porque hasta el que no sabía de derecho decía, pero ¿cómo tú tienes a dos personas condenadas por sobornar y tú no has identificado nunca a quien sobornó? Exactamente. ¿Cómo es posible que tú me digas que ellos se enriquecieron de producto de un ilícito y el ilícito no está configurado? ¿Cómo tú me dices que hay lavado de activos, o sea, que sus bienes fueron comprados con dinero proveniente de algún delito, porque el lavado de activos no es droga, sino hasta de evasión de impuestos? ¿Cómo tú me dices que sus bienes y sus propiedades fueron compradas con dinero de producto de una actividad ilícita y tú no has probado esa actividad ilícita? Entonces, para mí, cuando ellos fueron condenados, yo dije, pero ¿ya dónde está lo que ellos sobornaron? Tú no puedes, por montarte en una ola, dar un circo, que me parece que seguirá pasando en República Dominicana con todos esos casos mediáticos de corrupción y de demás, porque cuando tú en un proceso metes 70 gente en un proceso legal, tú tienes que saber que tú tienes que probar
a cada persona el delito, pero además tú tienes que vincular a esas 70 gente. No, ¿y cómo Sí, tú claro. cómo tú Porque tú no desacreditas puedes, a una no, y que persona tú de no esa manera? puedes, ¿cómo tú puedes meter 70 gente en un mismo expediente y cómo tú lo vas a vincular? Una gente que no te cuadre, eso se cayó. Entonces es lo mismo y esto debe de servirnos para que ustedes se preparen para lo que viene. Porque en todos esos casos, yo pienso que en el único caso de verdad que va a haber un condenado es en el que está hablando Girón. Y es porque Girón está dando las pruebas, no porque la Procuraduría la buscó. Y no porque la guardó. No, o sea, porque él las está dando, Exacto. no porque la Procuraduría la guardó y pueden vincular gente. En este caso Ese de es Odebrecht, el caso... no había un senador, Coral 5. Coral 5. Ajá. Coral. En el caso de Odebrecht, no había un senador juzgado, no había un diputado juzgado. Entonces, ¿quién era el que recibía el soborno para aprobar esas licitaciones? ¿Quién? Ujú. Sí, eso siempre nos preguntábamos. Hay un condenado por sobornar, pero no está el sobornado y obviamente esto se fue a apelación. Entonces, Nunca Díaz fueron Rúa, encarcelados, como Díaz Rúa. ministro de Obras Públicas, Exacto. que fue el que ejecutó esos contratos, decían que sus bienes habían sido adquiridos de manera con dinero ilícito, de todo lo que le pagaron Odebrecht. Ahora también es importante que nosotros en este nuevo cuatrenio, y se lo dice a unos amigos que no tenemos código penal, que empieza desde cero. Entonces, viendo este caso, quizás tenemos la oportunidad de incorporar en el Código Penal algunas tipificaciones de delitos que no tenemos. Por ejemplo, el lobismo. Nosotros no tenemos esa figura. No, que no, cuando no. tú me dices, mira, yo Y se hago. aplica muchísimo. Yo tengo máquinas o equipo pesado y tú conoces a la constructora, entonces Javier nos presenta. Y tú te ganas una comisión. Te gana una comisión. Rondón incluso lo dijo en el Sí, en el lo juicio. dijo. Él decía, yo me difícil. ganaba comisiones por negocios que hacía gente que yo unía. Sí. Eso no es ilegal. Sí. Bueno, en República Dominicana sí. No, no, O sea, no está ah, configurado. ah, bueno, Incluso hasta en así los mismos directamente Estados no. Unidos No se es, hace. en En Estados Unidos hay lo Unidos mismo y es- está exacto, regulado. está En República regulado. Dominicana no está prohibido No ni está prohibido, regulado. Ya, directamente. Entonces, para que fuera malo, claro, cuando compite con funcionario Pe- público, exacto. perfecto, Ah, pero entonces ahí tú sí. tienes, pero al funcionario, no al que recibe su comisión. No al lobo. No, porque si yo como funcionario si tú como amigo mío y yo como funcionario, tú me dices, mira, te voy a dar $1,000,000 para que haga tal cosa, el que tiene el deber Sí. soy el El funcionario. que tiene la culpa. Aquí hay Y personas- la comisión no la paga el Estado, la paga el que va a hacer el negocio. Exactamente. Entonces tú sales de la ecuación. Rondón La- nunca tuvo en la ecuación. Por ejemplo, aquí hay personas No que, debió que- estar en la que el ecuación. que el gobierno, o sea, el Estado le adeuda una cantidad de dinero y quizás tú que tienes las relaciones con las personas que están manejando esos recursos para pagarlo, tú, o sea, por ejemplo, si me deben a mí, tú me contactas y me dices, yo te voy a ayudar a cobrar esa Ajá. deuda, pero Exacto. tú me vas a dar tal comisión. O sea, ahí no hay ningún robo porque, por ejemplo, si me Porque deben no se lo 2 está subiendo millones, al Estado. Exactamente, si me deben 2 millones y tú me ayudas a recuperarlo, de los 2 millones que tú me ayudas a recuperarlo, entonces que yo te doy tu comisión. O sea, que ahí yo entiendo que no se está haciendo... O sea, Rondón no se está nunca haciendo debió ningún de haber delito. estado ahí. Nunca. Porque Pero- él no era funcionario público. Él no comprometió su responsabilidad. No, lamentablemente sí hay de todos modos. En este caso sí hubo corrupción, en este caso en la República Dominicana, así como también en Argentina, Brasil, Colombia, Claro, Ecuador, y entonces eso es lo peligroso, Guatemala, porque tú México. sabiendo todo eso y Sí. el modus operandi de Odebrecht con los funcionarios, con los legisladores, tú sabiendo todo eso, evidentemente que sus grandes operaciones en República Dominicana, que su centro en algún momento de trabajo fue República Dominicana, porque Odebrecht tuvo su sede en República Dominicana muchos años. Sí. O sea, tú sabiendo todo eso y sabiendo que estuvo aquí, evidentemente aquí estuvo de la misma forma, pero estuvo mal instrumentado. Ellos tampoco delataron a nadie. Al contrario, hicieron un acuerdo y de hecho no han pagado lo que tenían que pagar. Gracias. Exacto. Gracias. exacto. No se ha hecho una gestión tampoco, ni ha salido en medios qué se está haciendo para recuperar ese dinero, pero eso es otro tema y a nadie le importa, porque en República Dominicana lo que quería ver era a senador y a diputado presos. Lo que pasa es que en este caso un morbo se hizo que una hay en película. relación Lo que a pasa es que eso. se hizo una película. Si ustedes ven el video. No se hizo una película, lo que Sí, pasa sí, es que sí. también tú, teniendo la de toda Latinoamérica al lado, Ajá, por eso. aquí se
se esperaba lo mismo. Por eso, entonces, pero también se hizo esa película, Jan Alain Fue a se hizo un Brasil a video, buscar. se hizo un video en el momento que comenzaron a buscar a cada uno de los acusados. Ahí estuvo metido todo el mundo en un momento. Ay, pero eso se Entonces, hizo también cuando fueron a buscar a Gonzalo, eso se hizo cuando fueron a buscar a Fernando Rosso, eso se hizo cuando fueron a buscar a Alexis Medina. O sea que no sí, es que... pero espérate, vamos a dividir. En el caso de Odebrecht comenzaron con 16, después quedaban 8, después quedaban 5, después quedaron 2 y ahora quedó en 0. Yo no sé lo que va a pasar en estos casos, pero por lo menos los acusados siguen ahí. De cada uno de estos casos El tiempo que dirá. tiene la Procuraduría, pero ya en el caso de Odebrecht, al poco tiempo comenzaron a salir y a descargarse. Porque eran y ya. legisladores Y ejerciendo, también lo- tenían un fuero que los cubría. Lo que me preocupa, no, pero la mayoría no. La mayoría no, algunos sí eran. Después, pero muy pero recuerda pocos. cuando empezó, que fue antes de salir el presidente Danilo Medina, que fue en la gestión de Jean Alain. Sí, pero ya toda después esa la gente eran mayoría. senadores. Andrés Bautista estuvo ahí metido. Bueno, no vamos. Hasta Temístocles Montaz estuvo metido ahí. Y en este caso, estamos hablando de que en Perú, Alan García se suicida. suicidó. O sea, estamos hablando de que él sabía lo que había hecho en su gobierno del 2006 al 2011. Pero también estaba Alejandro Toledo. No, pero puede ser que se haya suicidado porque lo estaban acusando y él sentía que era inocente de algo que se le estaba acusando. No, pero lo que pasa es que hubo condenas en los otros países. Hubo condenas a vicepresidentes, a diputados, hubo condenas. Entonces, en República Dominicana no hubo sobornos. Sí, Eso es lo que me hubo apena soborno, lo y que me no hubo fue preocupa. sobornados. Entonces, como no se identificó el sobornado, pues yo entiendo que la Suprema Corte de Justicia hizo honor a su nombre, hizo justicia. Si los fiscales, si los jueces de primer grado y de segundo grado, y si la instrucción no tuvieron los timbales de decir cuáles fueron los sobornados, pues la Suprema Corte de Justicia, administrando la justicia, entonces Sí, no, evacuó ese es el esa trabajo. sentencia. Yo no culpo y eso siempre es bueno tenerlo en cuenta y qué bueno que tú lo aclaras y lo dices. El juez está ahí para que se haga justicia. Usted como ente, en este caso persecutor, como es el Ministerio Público, no demostró lo que usted acusa. Bueno, pues el juez no puede condenar. Y esto lo hemos visto en muchísimos otros casos. Pero qué lamentable, me duele que en nuestro país se premie la corrupción y se haya premiado con este caso tan contundente que hubiese podido ponerse un gran ejemplo con exfuncionarios que muchos de ellos se beneficiaron y aprobaron a favor de Odebrecht. Odebrecht construyó medio país. Todo lo que se hizo en los últimos 20 años, una gran parte de las infraestructuras, de las estructuras grandes, la hizo Odebrecht en la República Dominicana. Punta Catalina está metida a Odebrecht y a Odebrecht hubo todavía después de esta persecución y de medidas de coerción, a Odebrecht hubo que pagarle unos millones de dólares porque faltaba algo y se le pagó ahí esa negociación. Fue un desastre en contra de la República Dominicana. Las circunvalaciones grandes del país la hizo Odebrecht, la de Santiago la hizo Odebrecht. Y también dice que las mejores construcciones son las de Odebrecht. Sí, no, y eso no hay problema. Y también se ha visto como gente que sabe de eso, que yo no sé de eso, pero sí he escuchado y sí me han dicho, por ejemplo, en la construcción del monorriel de aquí de Santiago, la manera de construir, los cuidados, cómo cierran calles, los señalamientos de vías obstruidas, Sí, hasta la seguridad limpieza inclusive. del perímetro. Muchas personas que saben de grandes obras de construcciones me dicen que identifican la falta Sesgos. de Odebrecht. Mira, Por cómo construían, por cómo limpiaban, por las señales que usaban, por todo. Por o sea, la planificación. No, forma en porque- que Odebrecht construía. Antes, No se durante y después. no se discute. El problema, esa es parte. que se supone, porque fue lo que pasó en todos los juicios, Sobrevalorada. donde sí hay condenas y donde sí hubo pruebas, era que sobrevaloraban las obras para poder entrar Para poder al sobornar país, y para poder entrar al país y darle a los legisladores que aprobaban. Exacto, para Ahí era que estaba el problema. Ahora bien, ¿Qué tú vas a decir? espérate. No, habla, a ver. Que te Porque estoy sintiendo. vamos donde Tú hay eres de familia de condenas. Marcelo, amiga de Marcelo. El brasileño. Marcelo sí, Odebrecht. Hubiera querido. Pero no por malo, sino porque tal vez yo le hubiera guardado algo, unos milloncitos. Continúa, No, lo que digo es continúa. que quizás, porque también
en República Dominicana, por falta de pruebas, nosotros no tenemos criterio para hablar. Sí hay también constructores que decían que trataban y participaban en esos concursos y no ganaban, evidentemente porque había un dispendio, pero se supone que nosotros tenemos una ley de compra y contratación y que nosotros tenemos una dirección de compra y contrataciones y que hay criterios para tú adjudicar a una persona que concursa. Entonces se supone también que esas obras de Odebrecht, aún fueran sobrevaloradas, tenían que haber tenido mejor precio que los otros para poder elegirla, porque ¿cómo tú la elegías? Bueno, no, es que tú sabes que ahí también ahí debió haber un sistema, porque es que el mismo Odebrecht... No lo digo porque, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de compra y contrataciones, yo no Sí. puedo adjudicarle al que vende más caro. ¿Cuál era el criterio? Sí, no, porque ahí no había criterio. No, ahí no había pero- criterio, no se respetaba la ley. Ah, bueno. Pero eso es lo que... Lo que eso- pasa es que eso, por eso te digo, como aquí nunca No, se porque se supone que Odebrecht te escudriñó. ofrecía unas condiciones para poder construir que superaban a las demás. No, ahí no hubo Ah, criterio. que ahí tal vez el ahí criterio no era el precio, sino la Pero Las se condiciones, irrespetó. porque por ejemplo, yo te puedo ofrecer, Porque habían yo te hasta puedo peritos. ofrecer un producto de una forma, pero ahora el valor agregado que tenga ese producto, ese servicio, es lo que quizás llevaba a ganar las No, licitaciones. óyete, cuando la misma Odebrecht, la misma admitió que pagó 92 millones de dólares en la República Dominicana, el mayor monto fuera de Brasil, que porque en Brasil también pagaron, pero el mayor monto fuera del mismo Brasil que pagaron en muchos años, es cierto, porque eso no fue solamente 4 años, en muchos años, pero 92 Se habla millones, como, en ellos República mismos Dominicana lo se habla admitieron. del gobierno de Hipólito, ¿no? Del 2000. Desde, sí, del año... 2000. Sí. Entonces, 2000. estamos hablando de que en nuestro, pero para colmo, nosotros fuimos el último país, por eso tú decías ahorita que después de tener a toda Latinoamérica encima, bueno, aquí hubo que hacer algo en el 2017, pero ya en todos los países habían apresado, se había comenzado la investigación. Aquí se quedaba todo callado. Y se hablaba de Odebrecht y todo callado. En el 2017 se armó entonces el También influye mucho la cortometraje época, de Javier, Yana Line. porque, por ejemplo, hoy, en Argentina está el tema famoso de que el expresidente le daba golpe a la esposa. Pero eso los medios, las redes, lo digital, el Instagram, el TikTok, en el 2014 no era igual. En el 2000, o sea, tampoco fue que Sí, pero que espérate, nosotros todos hablábamos de Latinoamérica sí se- Odebrecht todos los días. Pero Latinoamérica estaba haciendo algo, nosotros nada, en absoluto. Y al final, Pero mira, claro que fue al más final, fácil mira lo que el pasó. tema Nada. de encubrir un poco, porque hace 10 años las redes y lo que pasaba en el mundo no era tan accesible a todos. No, claro. Pero por eso surge. manejó a por nivel el- No de- todo el mundo tenía el conocimiento en relación Ajá. al tema. No, se no. manejó a Eso nivel de implicaba. incumbente. No, y la corrupción de Latinoamérica, por eso Estados Unidos, con intereses también comerciales, es cierto, Exacto. económicos, comerciales, pero de todos modos estaba ahí la corrupción. Y Estados Unidos es que declara y dice, ven acá, esto es lo que está pasando. Pero todos los países comenzaron a hacer algo, por miedo, por preocupación, por lo que sea, pero comenzaron a hacer algo. Y aquí no se hizo nada. Y hoy en día tenemos absueltos y Odebrecht. ¿Podría Odebrecht volver a trabajar en República Dominicana? Porque no tiene condena. No se condenó, ni se le pidió a ellos nada y admitieron que gastaron 92 millones de dólares y después se dijo algo más. 92 millones de dólares para poder tener y adquirir. Entonces, en un momento, las demás constructoras no podían trabajar en la República Dominicana porque la única era Odebrecht. Y en todas partes fue Odebrecht. Y eso es ilegal. Y eso también es dañino. Hay empresarios que quebraron por Odebrecht y la corrupción de diputados, de senadores, de ministros, de presidentes. Quebraron. Empresas que estaban y tenían todo y llevaron a cabo la licitación y se la ganó Odebrecht porque le pagó a un corrupto que hoy en día está libre, tranquilo y millonario. Yo entiendo que entonces las autoridades de nosotros han sido totalmente deficientes. Corruptas. No han tenido la capacidad necesaria para poder dar con un resultado que en realidad conlleva este caso de Odebrecht, porque si vemos que en otros países se ha podido descubrir el delito, se ha podido buscar culpable, el que aquí los únicos 2 que estaban en ese proceso salgan absueltos y los demás que también se mencionaron, y que no haya un resultado en relación a un caso tan sonoro y tan grave al nivel de la región de Latinoamérica. Entonces yo pienso que las autoridades de aquí son incapaces,
O sea, no tienen la capacidad. Sí, no, Y debe de servir eso de ejemplo, ¿eh? Debe de servir eso de ejemplo a los fiscales que le lleguen esos casos grandes, esos casos de entramado, de asociación de malhechores, de corrupción. Cuando hay muchas personas involucradas, es mejor que hagan los procesos separados. Que hagan los procesos separados y que tú investigues de manera individual a cada incumbente, porque, y de hecho está pasando en el caso del procurador Jean Alain, que el abogado de él, Balcácer, ha hecho un mediatur explicando la cantidad de testigos que tiene el proceso, y él dice que habilitando sábado, domingo, día feriado, Semana Santa, Navidad, porque ¿qué pasa? Los juicios orales no se interrumpen, por eso ustedes ven que son maratónicos y siguen al otro día. El juicio penal es oral. Y los juicios orales no se interrumpen porque tú hablando pierde el hilo, tú presentando una prueba. Entonces, la cantidad de testigos que tiene ese caso no le da un año de juicio oral diario, sin descanso. Una locura. Wow. Porque Una tú no locura. puedes interrumpir y que no se aplaza para el otro día. Sí, Incluso sí, te sí. dan la sentencia, se retira a deliberar y te entrega la sentencia ahí. Porque no hay manera de tú retener en tu mente todo lo que pasó para tú dar una sentencia, Claro, porque las ya, pruebas es son cierto. orales. Es cierto. En la civil, la prueba por excelencia es el papel. El papel. Pero en el derecho penal es oral, porque yo me dije, tú me dijo, y estábamos ahí, ¿qué pasó? ¿Y qué dijo el testigo? ¿Y quién lo vio? Yo te pregunto, para que tú te En contradigas. base a interrogatorios. Entonces, en el juicio de Jean Alain, la cantidad de testigos nos da un año ininterrumpido. ¿Y cuántos testigos que tiene? Es que ese expediente tiene que 8.000 millones. Por eso es que dicen incluso que los procuradores fiscales ahora de este Ministerio Público Independiente hay que tener cuidado a quien se elija. Porque el que llegue no se puede poner al día Sí, se de complica. todo lo que hay. Entonces, sigan viendo lo que va a pasar en los procesos penales que nosotros tenemos. Vamos Para que a no ver. se indignen con otra sentencia como esta. Yo tengo esperanza de que en el país en algún momento la corrupción se condene, porque aquí no se condena la corrupción, aquí se premia. Pruébala. Aquí se premia. Pruébala. Bueno, pero se premia. Pero pruébala. Se premia porque está bien, pero yo no O estoy sea, que diciendo. tú eres pero un al hombre final, garante. El pero- Estado tiene que pero- garantizar. Pero yo no estoy criticando al juez. Yo no estoy criticando al juez, simplemente se premia, que hacen lo que quieran, que están involucrados muchas personas dentro de las instituciones Ahora, gubernamentales, que haya la pero no puede voluntad de ser, presentar no puede la ser prueba que otra cosa no, también. exacto, a eso me refiero. No puede ser que en la República Dominicana en 24 años, para no irnos más atrás y el desastre que había más atrás, no puede ser que aquí nada más haya habido dos corruptos que fueron Y que no son corruptos, que obviamente, fueron- porque están a suelto. no. O sea, son inocentes. No, de me ese- refiero de ese a dos proceso. corruptos, Félix, el exalcalde de San Francisco de Macorís, que fue condenado, y el pelotero, que fue condenado también, se me fue el nombre ahora. Dos corruptos ha habido en la República Dominicana en 25 años. Dos alcaldes, por si acaso. Aquí no ha habido ningún ministro que ha sido corrupto. Aquí no ha habido ningún director general que ha sido corrupto. Ha habido muchos escándalos y muchas pruebas que han presentado periodistas y programas de investigación. Pero después nadie ha sido condenado. Eso es preocupante, señores. Que ningún director... Hubo un caso de aduanas. Y hubo un casillo, un revuelo ahí, unos muchachos, y todos quedaron después tranquilos. Se fueron para su casa, un proceso y después tranquilos. Un caso grande de aduanas, que en Santiago fue que hubo la matriz hace un tiempecito, y ese caso se quedó callado, hubo más o menos un pañito tibio y después todo tranquilo. Aquí se ha hablado de INAVIE, se ha hablado de la lotería. En la lotería, el director, el administrador de la lotería quedó absuelto. Sí, pero en la lotería, espérate, en la lotería ese caso, él quedó absuelto, Dicen. Hubo varios condenados. Pero en la lotería sí, desde Balaguer, siempre en la lotería han habido incumbentes presos. Sí, hubo uno que era el que hacía todos los desastres por Que años. Nuria le hizo por años, un sí. programa y después sacó otro, Sí. 20 años después, la misma gente. El mismo Sí. estaba ahí involucrado. Pero han habido, con la unas lotería máquinas sí se que- ha manejado. Yo creo que la lotería se ha No, manejado pero- de un pero- poco independiente. Pero, pero- ¿tú sabes por qué? Porque afecta intereses Ujú. Mira, económicos. hablando de loterías, yo voy a Porque traer un afecta tema a en relación intereses a la de lotería. privados. ¿Tú sabes cuántas loterías hay en este país? 28 loterías diarias.
Una locura. Eso se reguló No, no hay en el forma gobierno de quién. No hay forma de regular. ¿Cómo no hay una regulación de que aquí hayan 28 loterías Sí, diarias? hay regulación. ¿Pero cómo? O sea, hay una regulación y tú me tienes 28 loterías Ahí hay O sea, tú diarias. dices que debería ahí hay un de descontrol, limitarse. ahí hay Oye, un pero descontrol. claro, ¿cómo en un país pobre como este hay 28 loterías diarias? Eso es una locura. Porque la gente apuesta más a la lotería que a la educación. Señores, vamos a una pausa y regresamos en breve. No se mueva. El Congreso de la Mañana.